Hola, buenas tardes. Soy Owen Ethan y este sería mi primer tarea del curso de nivel intermedio. Bueno, para esta tarea va en sí lo que consiste la tarea es modificar eh, una parte del código que nos dejaron de este trabajo, ¿ok? Pero en este video lo que voy a hacer es primero analizar el circuito, cómo está conectado y qué es cada componente. El otro paso sería analizar el código y posteriormente sería modificarlo. Y una vez terminado aquí en la simulación de analizarlo y modificarlo, lo aplicaremos en la vida real. Ok, entonces vamos con el primero, que sería analizando este circuito. Bueno, pues vemos aquí varios componentes, entre ellos destacan la tarjeta Arduino, que no nos puede hacer falta para este tipo de ejercicios, y la tarjeta Protobar. Y a partir de aquí vemos otros componentes que harán para este circuito. Vemos las resistencias eléctricas que tienen de valor, este tiene un valor de 1 miliohms. Esta resistencia de aquí, donde está junto a este botón, que más adelante voy a explicar qué es ese botón. Y aquí en el LED está un valor de 220 ohms. ¿Ok? Entonces, vemos que ya está aquí. Para empezar, tenemos este botón que es el sensor del llamado pulsador, en donde cual nosotros si le ponemos, bueno, supongamos que lo tengamos en físico, donde lo presionamos, pues va a actuar, bueno, va a hacer su función. Y si lo dejamos de presionar, eh, va a dejar de funcionar. O sea, va a dejar de, como va a estar apagado, más bien. Entonces, por eso, tenemos el pulsador, bueno, ya dijimos que son las resistencias, tenemos este LED, que, bueno, para este ejercicio vamos a hacer que, pues, este LED se prenda conforme al pulsador, o si no, también al potenciómetro. Obviamente este de aquí es el potenciómetro. Lo que va a hacer es que va a regular nuestros sensores, en este caso, no, nuestros actuadores, perdón. En este caso tenemos pues un actuador que es un LED y esto nos va a ayudar a regular su voltaje, ya sea de 0 volts a 5 volts. Entonces, por eso vemos aquí cables conectados. A ver, vamos a analizar. Como vimos en la clase anterior, vemos que estas en el, en el pulsador tiene esta columna de aquí, se conecta así por sí sola y esta de aquí está conectada. Pero estas dos columnas no se van a conectar al menos que nosotros pongamos, lo presionemos más bien, ¿no? Y vimos que este pulsador es de tipo pull down. Lo que va a hacer es que nosotros conectemos aquí nuestro cable. En este caso, pues nuestro cable está dirigiendo al pin 2 y tenemos que conectar una resistencia y que se vaya al GND, que vemos aquí que es como si fuera conectado hacia el GND, como si fuera un contacto tierra. Entonces, por eso. Y pues del otro lado de la columna, ahí vamos a tener nuestro, eh, puedes decirlo así como un ánodo, aunque bueno, puede variar si lo invertimos de aquí a acá, no pasa nada. Pero sí, en uno vamos a tener nuestro voltaje para que pase todo esto y al momento de presionarlo se unan estas dos columnas y que uno envíe voltaje así. Entonces, bueno, ya analizamos esta. Aquí tenemos conectado el pin 2 y pues nuestra resistencia al contacto GND y la otra columna pues que va dirigidamente a al voltaje, al que va a ser nuestro voltaje. Y vemos que este voltaje en esta fila está conectado a 5 voltios de la tarjeta Arduino. Bueno,
Ahora vamos a analizar el LED. Vemos que aquí están la parte del cátodo y ánodo. Aquí se puede invertir también, pero lo que más uno hace en este tipo de casos, pues es conectar la resistencia, o sea, la parte del GND donde no va a tener voltios. Bueno, sí va a tener, pero en este momento no. Siempre se conecta a la parte del cátodo y mientras que de ánodo siempre va a ir conectado a algún pin algún pin. En este caso, pues lo tenemos conectado al pin de salida digital 3. Entonces, por eso. Y aquí vemos que están las terminales. Igual, mismo caso, puede ser viceversa, pero en este caso es la terminal 1 va conectada hacia la parte negativa de la protoboard y la parte, pues, bueno, la terminal 2 va conectada a la parte positiva de la protoboard. Y aquí este de en medio no va a cambiar porque lo tenemos que conectar a un pin analógico. Y pues en este caso han decidido que lo conectemos al primer pin que sería el A0. O también lo podríamos llamar como pin 14 porque es la continuación de estos pines digitales de salida. Entonces por eso, ¿no? Bueno, una vez analizado todo este circuito, vemos que está bien. ¿Sí? Porque lo que queremos hacer en este ejercicio es que con este botón, al momento de presionarlo, cuando lo tengamos presionado se prenda el LED y cuando pues lo dejemos de presionar se apague, al igual que que se regule cuando está en 0 voltios, pues se apague, se vaya regulando su nivel de intensidad, en este caso porque es un LED, y cuando esté a 5 voltios, pues que su intensidad de brillo esté lo máximo, ¿no? Entonces, eso sería la función de la cual está conectada así, pero aparte tenemos que analizar el código, así que vamos allá. Vemos que aquí nos han dado una serie de comentarios. Todo esto amarillo significa que son comentarios. En la primera línea hasta la 19 es su comentarios en líneas, de líneas pues. Vemos que aquí nos indican variables, las variables enteras, las variables flotantes, las variables de tipo carácter y las booleanas. Pues esto simplemente es un comentario para describir la función de cada uno, de cada tipo de carácter, de tipo de variable que existe, ya sea de enteras, flotantes, caracteres, booleanas, ¿no? Y bueno, este de aquí, la línea 20, solo es para hacer una separación porque igual es un comentario. Y a partir de aquí, pues ya empezaría el programa, el código de programación del lenguaje de programación C++. Entonces, vemos que aquí está el tipo de carácter entero, que es el byte. ¿Y por qué lo tenemos aquí, el byte? Bueno, este tipo de variable va a hacer que pues haga funcionar nuestro circuito de la parte del pulsador. Si vemos aquí, tiene un número 2. Este número 2 indica el número de pin. En este caso, pues sería el que va conectado hacia el pulsador. ¿Y por qué le hemos puesto porque le han puesto este tipo de variable? ¿Es una variable entera? Sí. ¿Y por qué le pusieron esto? Porque sencillamente, como aquí vemos, los tipos de variables enteras byte van del 0 hasta el 55. Igual pudiéramos usar cualquiera de estas, ya sea la int y long, pero pues digamos que es como un contenedor, un almacenador. Entre más grande sea la capacidad, más podemos guardar cosas. Pero como nada más es un simple número, que sería en este caso el 2, pues conviene guardarla en la caja pequeña, por así decirlo, porque como
supongamos, el byte es una caja pequeña, el int sería una caja mediana y el long sería una caja extremadamente grande. Y pues, por pura lógica, un número muy pequeño la tendríamos que guardar en una caja muy pequeña. En este caso el 2 pues va en la variable byte, ¿no? Ok, y aquí nos dice un comentario que los sensores necesitan dos variables. Ok, ya vimos que este es para simplemente activar el pin 2, esta variable, y el otro es el tipo de variable booleano. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, esto va a ser el estado del, pues en este caso va a ser el estado del sensor para poder definir. Como vemos aquí, solo booleanas puede tener una variable que es el tipo bool y puede ir entre 0 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que 0 es, supongamos, es bajo y 1 es alto. Entonces solo puede tener dos condiciones, que sería high y sería low. O también puede ser true, pero y false. En este caso, nuestro ejercicio, vamos a hacer lo que sea de high y low. Por eso es que está aquí. Le agregamos cualquier nombre a este tipo de variable. Por ejemplo, acá arriba le han puesto el tipo de nombre pin botón, que así se le va a llamar a esta variable. Y aquí le han puesto de nombre estado de botón. Aquí no importa si no le ponemos algún valor asignado, porque va a cambiar, depende a conforme lo vayamos avanzando. Puede ser que esté en un estado alto y luego en uno bajo y así. Pues, o en este caso, para ser más sencillos, en este ejemplo, cuando nosotros tengamos presionando el pulsador en ese botón, pues va a ser el estado alto. Y si no lo dejamos de presionar, pues va a ser el estado bajo porque va a estar como apagado entre paréntesis, ¿no? Entonces vemos aquí que tenemos ahora la variable byte, pero esto va a ser para el actuador. ¿Cuál sería el actuador de esto? Pues sencillamente sería nuestro LED, el que vamos a hacer que prenda conforme ya sea en el de este sensor o este sensor, ¿no? Aquí vemos que han sido byte, como dijimos, le pusieron byte porque es como un almacenador pequeño y como nada más tenemos el puro 3, pues estamos declarando el pin 3 en un almacén pequeño, ¿no? Y pues el nombre puede variar, pero en este caso le han puesto de nombre pin LED y es por eso. ¿Ok? Esta sería la variable para el actuador. Esto de acá arriba, lo que estoy subrayando sería para las variables del sensor. En este caso que sería del pulsador. Y ahora veamos este. Igual la han asignado la, la variable en terabyte con nombre pinpot. ¿Esto cuál va a ser y por qué dice A0? Bueno, si se fijan, el A0 es una entrada, un pin de entrada analógico y lo vemos que está conectado en el potenciómetro. Entonces, es por eso que está conectado aquí. Aquí también, como yo decía anteriormente, pues A0 equivale a como si fuera el pin 14, ¿no? Entonces podríamos poner aquí A0 o 14, depende. Aquí pues tenemos la variable int lectura, que más adelante veremos para qué sirve. Y pues cuando no tenemos valor en las variables int, o sea, las variables de entrada, que sería la int, en este caso, pues si no tenemos asignado el valor, pues sería 0, equivale a 0, ¿no? Esto de aquí, pues vemos que son tipos de variables flotantes, ¿no? Estos tres renglones que van del 30 al 32. En este caso, pues ya no se usó, ahorita vamos a ver que no se usó ya después, pero pues en este caso lo usaron como para
hacer una operación matemática o no sé. Igual podemos eliminarlas, pero conservémoslas así. Puede ser para algún futuro que las vayamos a utilizar o no, pero en este caso como no las vamos a utilizar, pues eh, no les vamos a hacer mucho caso. No las vamos a borrar, pero sí, no le vamos a hacer mucho caso. Ahora tenemos la variable int, la variable entera int que se va a llamar brillo, ¿no? Y una vez declarada todas estas variables, que va desde aquí hasta acá, ahora sí empezamos con el void setup. ¿Qué es el void setup? Bueno, es la forma de inicializar nuestro programa en este lenguaje de C++, ¿no? Y ahora necesitamos iniciar cada uno de estos sensores y actuadores. Bueno, los sensores y el actuador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con este comando, que sería el pin mode. Aquí ya le han puesto el pin mode a cada uno. Vamos a analizar cuál es el pin mode de cada uno de estos. Vemos que dice pin mode, ok, eso ya lo entendemos. Y ahora tenemos que poner estos argumentos. Aquí ya le han puesto los argumentos, que va entre paréntesis, ojo, porque si no, no funciona. Vemos que dice pin botón. ¿Y cuál es el pin botón? Vemos que es el pin 2. Por lo tanto, nuestro pin 2 sería nuestro pulsador. Lo que está haciendo aquí es que inicialice primero el sensor del pulsador. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que inicialice? Como es un botón, digo, un componente de entrada, pues que es un sensor. Va a hacer que entre nuestra lectura, nuestros valores. Por eso es que le ponemos input, porque si lo traduciéramos del inglés al español, sería como entrada, poner entrada o algo así. In es para entrar y pues dejamos el put. Y luego cerramos con punto y coma, porque pues así es como va a funcionar. Y pues igual aquí nos dice en el comentario que es el sensor. En este caso es el sensor del pulsador para inicializarlo. Ahora vemos en este siguiente renglón que está el pin mode, que está declarado la variable pin pot. Como vemos aquí, el pin pot es la entrada analógica de A0. ¿Y cuál está conectada a A0? Pues el potenciómetro, que es nuestro sensor. Igual, como es un sensor, se pone input para que sea, digámoslo así, es una entrada, ¿no? Entonces, por eso. Y ahora vemos algo distinto aquí. Igual, dice pin mode para inicializar el pin. Y vemos que tiene igual dos argumentos, pero ¿cuál es lo diferente? Pin LED, que ya se imaginarán por dónde va esto. Pin LED vemos que va conectado hacia el pin 3. Aquí en al menos en este caso de nuestro programa. ¿Y cuáles va conectado hacia el A3? Pues nuestro LED, sencillamente. Y como LED no es un sensor, sino es un actuador, entonces vemos que han escrito la palabra output, porque es como decir en español, salida, poner salida o cosa por el estilo, porque out es salir. Como es un actuador, vamos a enviarle voltaje, que de nuestra tarjeta Arduino salga un voltaje. Entonces, por eso es que es un actuador y por eso es que se pone output. Y pues esto es para inicializar y la variable que sería el pin LED, ¿no? Y como nosotros queremos tener una comunicación serial en el monitor de serie, pues vamos a declarar esta variable que sería serial.begin. ¿Qué es esto? Pues es para declarar, inicializar para que imprima lecturas, por así decirlo. Por eso, serial
significa pues la comunicación serial, eso es obvio. Y después de este punto vemos que dice begin. Begin es como principiante, pero en este caso lo vamos a traducir como empezar, ¿no? Y le han puesto esta velocidad que, bueno, es la recomendable, la normal que se usa para este tipo de ejercicios. Puede variar, pero pues la indicada es 9600, ¿no? Y vemos que está punto y coma para terminalizar todo. Aquí pues igual también en las variables, en cada uno de los pin modes, y vemos que está el punto y coma, que significa finalizar. Y como vemos que ya se ha cerrado el corchete del voice setup, ahora vamos con el void loop. ¿El void loop qué quiere decir? Void loop quiere decir repetir, repetir el programa una y otra vez por segundos muy rápidos que nosotros no podemos verlo. O sea, sí podemos verlo, pero no podemos ver cuánto tiempo actúa muy, muy rápido porque va así rapidísimo. Entonces, por eso, loop, bueno, por eso es que dice loop, porque loop es una palabra de inglés a español sería repetición o repetir. Entonces, por eso es un ciclo constante. Y ahora vemos que están los corchetes declarado que va a inicializar el void loop. Vemos aquí que le han puesto un comentario, lectura digital, pin. ¿Para qué será esto? Bueno, es para esto de aquí abajo. Vemos que la variable del estado de botón, que como bueno, ya vimos que es el tipo de variable booleano, es, es igual a digital write entre paréntesis pin boot. ¿Eso qué quiere decir? Como lo vimos acá arriba, es digital read, es lectura digital. Entonces es por eso que han puesto este comentario. ¿Qué quiere decir esto con lectura digital? O sea que solo vamos a recibir valores entre 0 volts, vamos a recibir valores de 0 y 5 volts. No va a haber intermedios, solo vamos a recibir esos valores, o sea, un estado alto o un estado bajo. No puede haber un valor intermedio porque solo estamos usando el comando digital. Entonces, los digital, recordemos que lo digital va a ser nada más estado alto, estado bajo. Analógico va a ser estado, bueno, bajo, todo lo intermedio, los estados intermedios, en los valores intermedios y por último el estado alto, ¿no? Pero como en este caso tenemos digital, será estado alto, estado bajo. Y vemos que aquí solo tiene el digital read, tiene una sola variable, que sería el pin. En este caso, pues va a inicializar el pin botón. Recordemos que aquí en este programa, el pin botón era el pin 2, o sea, el pulsador, para que se repita el pulsador. Y vemos que aquí tenemos la variable lectura. Esta lectura, como vimos, es este tipo de variable de entrada int llamada lectura, que es, bueno, es igual a analog read, que como vimos, si cambiáramos este digital por analog, sería lectura analógica. Entre paréntesis pin pot. ¿Qué es esto de lectura analógica o analog read? Significa que vamos a tener un valor de, como vimos que los analógicos es un estado bajo, intermedio y alto, entonces vamos a recibir todos esos valores, incluyendo los de intermedio. Y lectura, o sea, read, va a ser recibir, porque literalmente lo vamos a estar leyendo y no estamos enviando voltaje. Entonces, por eso. Y han declarado ay, permítanme tantito. Listo. Han declarado aquí adentro el pin, que sería el pin pot. Y pues como vemos, es el pin pot es el A0, que sería el potenciómetro.
Ok, esto va a hacer que no repita el ciclo. Y cuando estemos manejando este tipo de, en este caso el potenciómetro, pues sus estados van del 0 al 123 y que de hecho este va a estar en ¿cómo se llama? Estos valores pueden estar en una variable. Bueno, lo comento rápidamente, van a estar en la variable int, no, sí, en la variable int, porque como va del 0 al 1023, entonces vemos que no le cabe al byte porque ya supera el valor. Por lo tanto, el otro que seguiría sería, como lo dijimos, el contenedor mediano. Y este sí, que cabe aquí adentro. Puede ser también la variable long, pero para hacer una buena práctica sería la variable int. Bueno, pasando a esto, ahora aquí nos ponen el comentario que sería la tarea. O sea, lo que como dije al principio del video, sería modificar este código. Y nos dicen tarea. Si el estado del botón es igual a 0 y lectura es mayor o igual a 300, entonces encender el LED, o sea, encender este LED. Y si no, apagar el LED. ¿Cómo se va a hacer esto? Y bueno, aquí nos dicen cambiar condiciones para poder resolver la tarea. O sea, vamos a cambiar esto de aquí. ¿Cómo se hace eso? Pues sencillamente, como ya lo han declarado aquí, con el comando if, que sería si, por ejemplo, como vimos aquí, si el estado del botón es igual a 0, se pone el comando if, y si no, pues se pone el comando else, ¿no? Entonces, vemos que aquí necesitamos cambiar del renglón 61 al renglón 65. Entonces, lo que tenemos que cambiar son estas condiciones, que sería la condición if y la condición else, que va, bueno, como dijimos, que va del renglón 61 al 65 en este caso. Entonces, tenemos que analizar la tarea. Si, bueno, aquí aclarar que solo vamos a cambiar una condición. Entonces, sigamos. Si, que sería if, el estado, que sería el paréntesis, estado de botón. Vemos que aquí ya está el estado de botón. Hasta el momento todo va bien. Es igual a 0. Bueno, aquí dice es igual a 0. Y vemos que aquí tiene, en este caso, en el código, tiene dos símbolos repetidos que sería el igual. Bueno, en la parte izquierda, ven, estoy dejando esta imagen que en este tipo de lenguaje de programación vamos a estar ocupando los operadores. Entonces, ¿para qué nos van a servir estos operadores? Bueno, van a ser para tipo de comparaciones, como vemos aquí, eh, para lógicos, de asignación o igualación y matemáticos. Vemos que aquí el que dice igual que es un tipo de operador comparativo. Entonces, por lo que esto está bien, a pesar de que aquí tengamos, bueno, en este lado tengamos el operador de asignación, que igual es un símbolo de igual. El que nosotros vamos a estar ocupando son dos símbolos de igual. Por eso es que dice es igual, y aquí, si lo traduciéramos, bueno, o sea, hipotéticamente sería es igual. Y ahora vamos a ver que va a cambiar la cosa, porque la tarea nos dice si el estado del botón es igual a 0 y nosotros en este código tenemos si el estado del botón es igual a 1. Vemos que el 1 y el 0 pues no cuadran. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a cambiar este 0 por, este 1 por 0, lógicamente. Entonces, lo cambiamos de esta manera, así. Por lo que ya se puede leer si el estado del botón es igual a 0. Entonces vamos con lo siguiente. Si el estado del botón es igual a 0 y lectura es mayor o igual a 300. Vemos que aquí dice si el estado del botón es igual a 0 y están estos
estas dos rayas como verticales aquí. Como vemos en esta imagen del operador, es un operador lógico. ¿Y qué quiere decir este operador lógico? Es O. Por lo que si lo dijéramos, sería si el estado del botón es igual a 0 o lectura es igual a 0. No tiene mucho sentido porque aquí nos piden el I, no el O. Entonces vemos que arribita del O tenemos el AND, que sería el I. Por lo tanto, tenemos que cambiar estos símbolos a operador lógico I. ¿Cómo se hace? Bueno, en la parte superior de la parte derecha estoy dejando una imagen de la tabla de ASCII. ¿Para qué nos sirve estos códigos de ASCII o para qué es la tabla de ASCII? Bueno, es una forma de guiarnos frente al teclado para poner caracteres especiales. Los que no encontramos en el teclado, con la tabla de ASCII, con el código de ASCII, podemos poner esos caracteres especiales. Por ejemplo, tenemos aquí como este tipo de carácter, como siempre vemos que es un I en, en, en tipo de cosas para decir I, entonces por eso. ¿Cómo se hace esto? Como aquí vemos, aquí está el código de ASCII que dice, si presionamos Alt en nuestro teclado y presionamos el número 38. Sé que no tenemos el número 38 en este teclado, pero lo que vamos a hacer es en la parte de los números de al lado, puede ser también los que tenemos en la parte de arriba de nuestro teclado, pero es preferible hacerlo en la parte de los que están al lado. Vamos a presionar primero el 3 y luego presionamos el 8. El 8, pero uno seguido y el otro. ¿Por qué? Porque así nos va a declarar este carácter como I. Y solamente tenemos que hacer lo mismo doble vez, porque como vemos en los operadores, tiene doble carácter, este símbolo, este signo. Entonces, por eso. Y ahora sí podemos leer que dice, si el estado del botón es igual a 0 y lectura, ahí hasta ahí va bien. Pero ahora vamos a ver qué dice, es mayor o igual a 300. Vemos que aquí dice, como ya lo habíamos visto, dice igual que 0, pero nosotros queremos que diga mayor o igual a 300. ¿Cuál es lo que debemos de cambiar? Bueno, como vemos en este operador, vemos que primero en la tarea pone mayor. Y si nos fijamos cuál es el operador, sería este operador comparativo, que es como un triángulo acostado apuntando hacia la derecha. Entonces, por eso ese sería el símbolo del mayor. Entonces, por eso tenemos que cambiar este a un operador de mayor que. Solo igual, este primer símbolo no va. Así que lo borramos y ponemos este. Y con nuestro código de ASCII vemos que dice, si presionamos el Alt, luego el 6 y luego el 2, vemos que ahora sí aparece nuestro símbolo de mayor que. Y vemos que ahora dice igual, que sería el símbolo de igual, pues ese se deja así. Por lo que ahora sí dice, si el estado del botón es igual a 0 y lectura es mayor o, aquí no se ocupa el o del operador lógico, porque simplemente estamos declarando esta así, mayor o igual que 0. Entonces tenemos que cambiar este 0 porque aquí en nuestra tarea dice que tenemos que agregarle el valor de 300, por lo que simplemente vamos a ponerle, podemos borrarle o si no en la parte izquierda del 0 ponerle un 30 y así quedaría nuestro 300. Y ahora sí
podemos leer que dice, si el estado del botón es igual a 0 y lectura es mayor o igual a 300. Entonces, encender el LED, que sería esta parte de aquí, que enciende el LED y se cierra la condición con el corchete. Y si no, apagar el LED, por lo que ya estaría modificado y completado nuestro código con la tarea que nos solicita. Pues ahora lo vamos a poner a, a iniciar la simulación. Vemos que como, bueno, esta perilla ya estaba así de este lado, entonces vemos que si la bajamos hacia la izquierda, la giramos hacia la izquierda, vemos que nos entrega 0 volts, un valor de 0 volts, como vemos aquí en la comunicación serial que está imprimiendo la comunicación serial que vimos aquí en el void loop, está imprimiendo todo eso. Si nosotros le giramos del otro lado hacia la derecha, vemos que ahora enciende el LED y vemos que así está funcionando bien. Ahora vamos a pulsar nuestro pulsador. Si nosotros lo pulsamos, vemos que aquí nos entrega un valor de alto, como vemos aquí en esta parte de aquí del monitor serial, vemos que dice 1, que es el estado alto, pero como nuestra perilla está en lo más bajo, entonces vemos que está apagado. Si nosotros movemos la perilla, vemos que puede apagarse o puede encenderse, puede apagarse o encenderse pulsando nuestro pulsador. Entonces estaría lista nuestra práctica. Ahora vamos a verla como sería en la parte física. Así que vamos allá. Y bueno, después de este corte, ahora lo que yo he hecho, permítanme un tantito, lo que yo he hecho es simplemente copiar y pegar el texto en la aplicación de Arduino IDE. Bueno, he abierto un nuevo archivo para la aplicación de Arduino IDE y ahora lo que vamos a hacer es, ya no vamos a revisar, ni analizar, ni modificar nada. Como ya lo vimos en la simulación, ahora simplemente vamos a tener que conectar nuestra tarjeta Arduino hacia nuestro dispositivo. En este caso estoy usando una laptop, entonces lo voy a conectar el puerto. Así que primero lo conecto. Ok, ya lo he conectado. Elijo el IDE Arduino. En este caso ya está predeterminado el cual voy a usar. Y ahora sí, lo vamos a subir en el icono de Upload. Lo subimos y vemos que está correctamente funcionando. Vemos que ya se prendió todo. Y ahora vamos a abrir nuestra comunicación serial, el serial monitor serial. Y vemos que sí está funcionando. Bueno, del lado izquierdo, como ya se podrán dar cuenta, estoy compartiendo pantalla de el programa de Arduino IDE, y del lado derecho estoy con el video en físico. Bueno, quiero aclarar que traté de conectarlo como en el diagrama del circuito en simulación. Puede ser que no me quedó bien, pero bueno, lo que cuenta es que esté conectado correctamente los pines, el GND, todas esas cuestiones por el estilo. Entonces, ahora vemos que en nuestro programa Arduino IDE nos están entregando lecturas de 0 a 0. Esto es evidente porque ni siquiera hemos presionado el pulsador, perdón, ni hemos girado el potenciómetro. Esto de aquí es el potenciómetro y esto de acá es el pulsador, los dos sensores. Y aquí tenemos nuestro actuador, es el LED. Ahora, si yo lo giro la perilla, vemos que está prendido el LED.
y podemos regularle el ajuste. Tal vez no se ve en cámara, pero sí en físico se ve ligeramente cómo se atenúa. Entonces es por eso. En este caso, voy a explicar algo. En este ejercicio, si nosotros ponemos la perilla como más o menos por este sentido, como por... ay, permítanme tantito. Como apuntando hacia un poco antes de llegar a la parte intermedia, se enciende el LED. ¿Por qué? Porque si vemos acá en nuestro programa Arduino IDE, como nosotros establecimos los valores que mayor o igual a 300, a ver, voy a leerlo. Aquí está. Sí, sí, si el estado del botón es igual a 0, o sea que en esta parte, en el pulsador es 0, es igual a 0 y la lectura es mayor o igual a 300. Cuando es mayor o igual a 300, pues este LED se va a empezar a comenzar a encender. Es por eso que esta parte representa 300. Entonces, por eso. Permítanme tantito. Ok, no me había dado cuenta que se había separado. Ok, ya quedó arreglado. Vemos que aquí se enciende el LED y así. Entonces podemos girarle hasta el máximo y nos entrega lecturas de 1023, que es lo que hemos conseguido. Ahora, si nosotros pulsamos vemos que se apaga y en nuestro programa Arduino IDE se pone el valor 1. Eso quiere decir que hemos hecho correctamente este circuito. Perdón si se apaga o se prende, es que como estos cables son muy delicados, muy sensibles, entonces por eso detectan que se desconectan y se conectan. Pero en sí, bueno, yo lo he dejado en el valor alto y si yo lo dejo presionado, verán que se mantiene en 1. Si yo lo dejo de presionar, se mantiene en 0. Eso a pesar de que aunque se apague y diga el valor alto, eso quiere decir que nuestro pulsador es pull down, porque existe existe para configurarlo a pull up, pero si no, la condición del pull down es que si nosotros mantenemos presionado, el valor será alto, o sea 1. Si dejamos de presionar, el valor será 0. Aunque parece contradictorio porque cuando le presionamos, deja de prender el LED y se enciende en alto. Y si lo dejamos de presionar, no, el estado se pone en bajo, pero todavía prende el LED. No importa, mientras se cumpla esa condición de que nosotros presionemos y se ponga por decir, el número 1, quiere decir que es un pull down, aunque suene contradictorio, al menos en este ejercicio. Y bueno, espero que este video haya sido útil. Muchas gracias por ver.